La música siempre ha ocupado un espacio especial en la vivencia cristiana. Cánticos conmovedores pueden conducir corazones al arrepentimiento y a la reverencia ante Dios, creando un ambiente donde el alma se calienta con la presencia del Señor. Sin embargo, no todo lo que se canta con el sello de cristiano está en armonía con las Escrituras. Algunas letras, aunque emocionantes, traen ideas que se alejan de la verdad bíblica. En este video vamos a sumergirnos profundamente en temas delicados, pero necesarios, analizando cómo determinadas canciones, a pesar de ser populares, pueden distorsionar o debilitar el mensaje original del Evangelio. En el ámbito cristiano, existe una búsqueda constante de lo que consideramos adorar en espíritu y en verdad. Jesús mismo enseñó en Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu y es necesario que la adoración sea sincera, sin máscaras, y esté alineada con la revelación bíblica. Cuando las personas entran a una iglesia, a menudo buscan un reencuentro con lo sagrado. La música desempeña un papel esencial en esto, pues despierta emociones y puede elevar el corazón a un estado de reverencia. Sin embargo, es preciso tener cautela. No toda melodía que nos emociona tiene respaldo en las Escrituras. La verdadera adoración no debe medirse solo por lo que sentimos, sino por cuánto aquello expresa la verdad de Dios. Sabemos que la música tiene el poder de grabar mensajes en nuestra mente de forma profunda. Si estos mensajes no son correctos, podemos acabar absorbiendo enseñanzas que no concuerdan con la fe cristiana. Por eso, en el corazón de la adoración está la fidelidad a las palabras del Señor contenidas en la Biblia. La Biblia no condena las emociones, muestra diversos ejemplos de personas que lloraron, cantaron, bailaron y celebraron al Señor. David, por ejemplo, escribió salmos que rebosan emoción. El problema surge cuando la emoción se convierte en mayor que la verdad bíblica, llevando al creyente a abrazar conceptos equivocados solo porque fueron transmitidos en una bella canción. A medida que avancemos en el análisis de ciertas músicas, percibiremos que algunas de ellas hablan de esperanza o de amor a Dios, pero sugieren prácticas no bíblicas o exaltan ideales que se alejan del contexto de las Escrituras. Para el cristiano, no basta con sentir, es necesario creer correctamente. En Romanos capítulo 10, versículo 2, el apóstol Pablo menciona que a menudo las personas tienen celo por Dios, pero sin entendimiento. Cuando ignoramos la enseñanza bíblica en favor de una simple conmoción, corremos el riesgo de desvincularnos del verdadero evangelio. Primera canción, la polémica de Yo te extrañaré. Nacida como una canción de despedida, Yo te extrañaré de Tercer Cielo conmovió a muchas personas en momentos de luto. Al principio, la idea de traer consuelo a quienes sienten nostalgia por un ser querido parece noble. Sin embargo, el problema aparece cuando la letra sugiere que hay algún tipo de diálogo entre vivos y muertos. La Biblia deja clara la prohibición de consultar o mantener comunicación con los muertos. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 a 12, hay una reprensión directa contra toda forma de contacto con el más allá. La razón es que tal práctica desvía al creyente de la confianza exclusiva en Dios y puede abrir puertas a engaños espirituales. Dios es la fuente de consuelo genuino, no los espíritus de personas que han partido. En momentos de pérdida, somos llamados a descansar en la gracia divina, que nos garantiza que, si permanecemos en Cristo, tendremos esperanza de la resurrección. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Pablo habla para no ser como aquellos que no tienen esperanza. El consuelo viene de mirar la promesa de vida eterna, no de buscar conversaciones imposibles con quienes ya partieron. Esta canción, aunque transmite empatía por el dolor, corre el riesgo de estimular una idea antibíblica al insinuar la posibilidad de interacción con quienes ya fallecieron. El creyente debe recordar que el mejor lugar para buscar consuelo es en la intimidad con el Señor, no en intentos de contacto con los muertos. Segunda canción, la exaltación emocional en mi universo.
Otra música bien conocida es Mi Universo, de Jesús Adrián Romero. Trae una atmósfera de devoción, pero es objeto de críticas cuando se analiza de forma más minuciosa. El corazón de la cuestión está en cómo la letra enfatiza demasiado la experiencia emocional, pudiendo poner al individuo en el centro de la adoración, en lugar de exaltar la santidad y grandeza de Dios. En la visión bíblica, Dios se revela como el Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Isaías capítulo 6, versículo 3, muestra ángeles clamando, «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Ese sentido de reverencia debe permear toda alabanza cristiana. Si damos más énfasis a lo que sentimos al alabar, corremos el riesgo de reducir la adoración a una catarsis emocional y no a un acto que reconoce la soberanía divina. El verdadero alabanza no nace solo del corazón del hombre, sino de la revelación que tenemos de quién es Dios. Podemos y debemos amar a Dios de todo corazón, pero nunca olvidando que Él es Rey y Señor. Al cantar, necesitamos mostrar respeto y sumisión a su trono. La emoción es bienvenida, pero debe estar al servicio de la verdad. Cuando la letra exalta la experiencia personal, sin señalar claramente la majestad divina, se abre el camino para una forma de adoración que coloca el yo en el centro, lo que no concuerda con la perspectiva bíblica de reverencia absoluta al Padre. Tercera canción, el enfoque en ángeles, en Ángel Guardián. Ángel Guardián, compuesta por Anet Moreno, trae una bella melodía y palabras de protección, pero el énfasis exagerado en la figura del ángel puede confundir a los creyentes sobre quién, de hecho, es el guardián supremo de nuestra fe. En la Biblia, los ángeles aparecen como mensajeros de Dios, seres que obedecen órdenes divinas para servir a quienes han de heredar la salvación. El Salmo 91, versículo 11, y Hebreos capítulo 1, versículo 14, apuntan a ese cuidado especial. Sin embargo, la exaltación de ángeles hasta el punto de casi convertirlos en objetos de veneración es un paso arriesgado. En toda la narrativa bíblica, la centralidad de la protección y la salvación recae sobre el Señor. Él usa medios y criaturas conforme a su voluntad, pero no se nos anima a enfocar nuestra devoción en seres celestiales. El ángel no murió en la cruz. Quien entregó su propia vida por nosotros fue Cristo. Cualquier canción que transmita la impresión de que seres angelicales ocupan un papel por encima de Jesús, aunque sea de forma sutil, se desvía del enfoque bíblico. En Colosenses, capítulo 2, versículo 18. Yeah, cool! A Lego set is a gift that always clicks. And clicks. The end of the final lap, and we've got a champion. And clicks. For kids who love everything on wheels, choose a Lego set. A gift that always clicks. Hay una advertencia contra el culto a los ángeles, dejando claro que esto no procede del Señor. No hay nada de malo en creer que Dios envía sus ángeles para guardarnos, pero es imprescindible no invertir la lógica bíblica. Los ángeles sirven a Dios y no al contrario. La total dependencia del cristiano es en Cristo, autor y consumador de la fe, conforme a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Si esta distinción no se entiende bien, la canción puede fomentar expectativas equivocadas sobre el papel angelical, poniendo al ser humano en busca de protección mística, en lugar de confiar plenamente en el Salvador. Cuarta canción, la corona y la realeza en Te doy gloria. La canción Te doy gloria, de Marcos Barrientos, ganó espacio en diversos ambientes de culto, trayendo una letra que menciona la corona de espinas como señal de realeza. Es innegable que Jesús es el Rey de Reyes. Sin embargo, bíblicamente, la corona de espinas representa la humillación de Cristo. En Mateo capítulo 27, versículos 29, los soldados romanos se burlaron de él, poniéndole esa corona como escarnio. Su reinado no fue establecido por la crueldad de los hombres, sino por el poder de la resurrección. Necesitamos resaltar que el Señor es entronizado por la victoria sobre el pecado y la muerte, no por la burla impuesta en la crucifixión. La corona de espinas es símbolo de sufrimiento, no la base de su investidura real. Algunos cantan esta música,
sin percibir la implicación teológica de relacionar directamente la corona de espinas con la coronación del Mesías. Él fue, sí, coronado, pero en gloria, cuando subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, conforme a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Así, si no tenemos cuidado, podemos transmitir la idea de que el momento de la burla fue el ápice de su coronación, cuando en realidad fue su acto supremo de entrega, culminando después en triunfo al resurgir en gloria. No se trata de condenar la música por completo, sino de recordar que cada versículo cantado debe ser teológicamente coherente. Cuando afirmamos que Él se hizo rey por la corona de espinas, esto puede llevar a una comprensión superficial del misterio de la redención. La corona verdadera es la de soberanía eterna, y no la que los hombres usaron para avergonzarlo. Quinta canción. El error de confrontar a Satanás en Arrebato. Arrebato de Nancy Amancio es una canción cuyo estribillo se dirige al enemigo de nuestras almas, en una supuesta postura de confrontación directa. Muchas veces, la intención de letras así es expresar coraje u audacia espiritual. Sin embargo, las Escrituras no nos enseñan a proclamar bravatas contra el diablo como forma de recuperar lo que él robó. En Santiago capítulo 4 versículo 7 vemos la instrucción clara: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. El centro está en someternos al Señor, no en gritar promesas de represalia. En ningún pasaje bíblico encontramos a creyentes partiendo a un enfrentamiento directo con Satanás, exigiendo devoluciones o intentando arrebatar algo de sus manos por iniciativa propia. La victoria sobre el maligno está en el sacrificio de Cristo, que despojó principados y potestades, conforme a Colosenses capítulo 2, versículo 15. Al entonar letras que sugieren una batalla personal contra el diablo, hay riesgo de desviarnos del enfoque principal. Nuestra protección y fuerza vienen del Señor. El poder que tenemos para resistir las obras malignas es fruto de la obra de Cristo en la cruz. Intentar vencer el mal solo con nuestra propia voz o fuerza es una ilusión. Necesitamos recordar que el diablo es un enemigo astuto, y es el Señor quien le impone límites. Cantar que yo voy a recuperar puede sonar emocionante, pero falla en reflejar la perspectiva bíblica de dependencia en Dios para cualquier victoria espiritual. Sexta canción. El silenciamiento de Cristo en La niña de tus ojos. Daniel Calvetti compuso La niña de tus ojos, y muchos la interpretan como una canción romántica que podría dedicarse tanto a Dios como a una persona amada. Hay canciones de amor que pueden tener una connotación espiritual, pero en el contexto del culto, necesitamos evaluar atentamente el contenido. Si una letra no menciona a la persona de Jesús, su sacrificio, ni la grandeza divina, existe el riesgo de transmitir un mensaje confuso sobre a quién estamos adorando. En la música cristiana congregacional, el propósito mayor es exaltar a Dios, reconociendo quién es Él. Cuando una canción puede cantarse tanto para un cónyuge como para el Señor, sin ninguna distinción, hay una señal de alerta. En diversos salmos, como en el Salmo 95, versículo 6, la invitación es a arrodillarse y adorar ante el Creador. Esto difiere de expresiones que podrían encajar en un contexto meramente humano, sin involucrar el mensaje redentor de Cristo. Es claro que todo creyente es precioso a los ojos de Dios, pero el fundamento de la fe es Cristo crucificado y resucitado. Ignorar este hecho hace que cualquier alabanza sea incompleta. Así, al cantar La niña de tus ojos, se corre el riesgo de priorizar una declaración sentimental, sin de hecho dirigir la gloria al Señor. La ausencia del nombre de Jesús y la falta de mención al Evangelio pueden generar un clima de sentimentalismo que no cumple con la finalidad principal de la alabanza cristiana. Séptima canción. La cuestión de Bajo el Sol. Forma parte del repertorio de Alex Campos la canción Bajo el Sol, que describe luchas y búsquedas existenciales de quien enfrenta el calor de las tribulaciones. El aspecto reflexivo es válido, pero hay quienes critican la canción
por no señalar claramente la solución definitiva en Cristo. En muchos pasajes, el enfoque está en las dificultades del ser humano sin dejar explícito que la respuesta es depositar toda la esperanza en el Salvador. La Biblia nos muestra que, en este mundo, enfrentaremos aflicciones, pero debemos tener buen ánimo, pues Jesús venció al mundo, como leemos en Juan capítulo 16, versículo 33. Una canción cristiana genuina puede abordar dolores y sufrimientos, pero necesita traer el desenlace que las Escrituras enseñan. Dios es el refugio y la fortaleza, presente en la angustia, conforme al Salmo 46, versículo 1. Si esta esperanza no se enfatiza, la música puede sonar como un desahogo sin la centralidad del Evangelio. No se trata de negar la importancia de expresar el clamor humano, sino de recordar que la fe cristiana está fundamentada en la redención en Cristo. Al interpretar esta canción, es necesario comprender que nada sustituye el mensaje de la cruz. Cuando la letra no destaca este camino, las personas corren el riesgo de pensar que basta resistir el calor de las pruebas, sin comprender el verdadero alivio que solo el Señor puede dar. Hey, I like your new RAV4. Thanks, yours too. What does RAV stand for anyway? To me, it's the Remarkably Advanced Vehicle. Really? To me, it's the runway approved vehicle for its amazing style. What about Remarkably Adaptable Vehicle because of its versatile cargo space? Or really admired vehicle? Oh, or Really Awesome Vehicle. It really is the recreational activity vehicle. The stylish 2026 Toyota RAV4 Limited. What's your RAV4? Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. Muchas de estas canciones se esparcen rápidamente por las iglesias. La popularidad no es, en sí misma, una evidencia de que algo sea correcto. En la historia bíblica, vemos al pueblo de Israel, en algunos momentos, siguiendo líderes que los llevaban a la idolatría. La multitud muchas veces estaba engañada. En Mateo capítulo 7, versículo 13, Jesús advierte que el camino ancho es el más transitado, pero no lleva a la vida eterna. El cristiano debe tener discernimiento. No siempre lo aclamado por la mayoría refleja la voluntad de Dios. Al elegir canciones para la alabanza congregacional, es importante que los líderes examinen las letras para ver si están de acuerdo con la sana doctrina. Este filtro debe ser constante. Incluso una música extremadamente conmovedora puede carecer de una fundamentación bíblica sólida. Cabe resaltar que Internet amplía la divulgación de contenidos, y hay quienes eligen qué cantar basado solo en la cantidad de visualizaciones o compartidos. Necesitamos, sin embargo, más que un algoritmo. Necesitamos la palabra para orientarnos. Como dice el Salmo 19, versículo 7, la ley del Señor es perfecta y restaura el alma. Es en ella donde encontramos el patrón para evaluar cualquier enseñanza, incluyendo lo que se transmite en forma de música. En muchas comunidades existe el llamado Ministerio de Alabanza, responsable de la selección y ejecución de las canciones. Este papel no debe verse solo como algo técnico o artístico. Quien lidera al pueblo en adoración desempeña también un oficio espiritual de gran responsabilidad. El objetivo no es entretener, sino conducir a las personas a expresar gratitud, reverencia y entrega a Dios. La Epístola de Santiago, capítulo 3, versículo 1, advierte que aquellos que enseñan la palabra serán juzgados con más rigor. Cada letra cantada en la congregación funciona como una forma de enseñanza. Si el mensaje vehicula ideas contrarias al Evangelio, toda la Iglesia puede verse perjudicada. Por eso, los líderes de alabanza deben dedicar tiempo a la oración y al estudio bíblico para discernir lo que es adecuado. La música tiene un gran poder para fijar conceptos en nuestras mentes. Así, al ministrar alabanzas,
es crucial percibir que estamos insertando verdades o mentiras en los corazones de las personas. En Juan capítulo 8, versículo 32, aprendemos que la verdad libera. Si la letra no es verdadera según las Escrituras, puede aprisionar al oyente en confusiones doctrinales. Es fácil pensar que solo los pastores, músicos o compositores necesitan cuidar el mensaje cantado en el culto. Sin embargo, cada cristiano debe practicar el consejo de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que dice que examinemos todo y retengamos lo bueno. Nuestra adoración, en última instancia, es una entrega personal al Señor. No podemos delegar esta responsabilidad completamente a terceros. Esto implica no solo aceptar pasivamente lo que se canta en el púlpito, sino evaluar a la luz bíblica. Cuando algo suena extraño o contradictorio a las Escrituras, es aconsejable conversar respetuosamente con los líderes. La edificación de la Iglesia ocurre cuando todos estamos comprometidos a velar por la sana doctrina. Debemos recordar que estamos llamados a adorar en comunidad, pero la comprensión de quién es Dios y cómo Él desea ser adorado corresponde a cada individuo buscar y confirmar en la palabra. Algunos fieles pueden incluso sentir temor de cuestionar una canción, temiendo ser vistos como demasiado críticos. Sin embargo, Dios nos invita a ser bereanos, conforme a Hechos capítulo 17, versículo 11, examinando cada mensaje con base en las Escrituras. Este celo no es falta de amor, sino expresión de amor a la verdad. La música cristiana contemporánea, especialmente la de lengua española, ha ganado el mundo. Letras que emergen de contextos culturales diferentes han llegado a las iglesias brasileñas y de otras naciones. Este intercambio puede ser enriquecedor, pero también suscita la necesidad de verificar cómo ciertos términos o expresiones encajan en la realidad bíblica. A veces, cuestiones de traducción o matices lingüísticos pueden generar malentendidos. Otros factores incluyen la forma en que determinados artistas entienden las doctrinas fundamentales de la fe. Una canción que se ve como inspirada en un lugar puede ser recibida de manera distorsionada en otro, si no hay cautela. La universalidad del Evangelio está en la persona de Cristo, pero ciertas expresiones culturales pueden introducir conceptos ajenos a la Biblia. Esto no significa rechazar toda canción extranjera. Al contrario, significa solo que es necesario analizar si las palabras e ideas expresadas están apoyadas en la verdad divina. El hecho de que una música tenga una fuerte aceptación en otros países no es garantía de solidez doctrinal. El parámetro no cambia. La palabra de Dios permanece como el criterio máximo. Alabar a Dios es más que cantar. Es un estilo de vida que reconoce la soberanía del Creador en cada aspecto de la existencia. Los himnos y canciones, cuando están bien fundamentados, se convierten en una extensión de este reconocimiento, ayudándonos a expresar gratitud y a proclamar los hechos de Dios. Sin embargo, cuando la letra se aleja de lo que Cristo enseñó, la música deja de ser alabanza y se convierte en ruido, por más bonita o popular que sea. Jesús declaró en Mateo capítulo 15, versículo 8, que hay personas que lo honran con los labios, pero sus corazones están lejos de Él. Esto nos recuerda que cantar algo cristiano sin vivenciar la esencia del Evangelio se convierte en mero ritual vacío. Además, la adoración auténtica siempre exalta a Dios, no al hombre, ni a ángeles, ni a experiencias místicas sin fundamento. Si la letra no resalta la grandeza del Padre, la obra de Cristo y la acción del Espíritu Santo, necesitamos reflexionar. ¿Estamos realmente alabando al Señor o atendiendo a nuestras propias sensibilidades? La música cristiana no es neutra, puede enseñar correctamente o puede confundir. Por eso, no hay espacio para el descuido cuando se trata del mensaje cantado a la congregación. Muchas veces, canciones equivocadas no son explícitas en su error. No siempre hablan abiertamente de consultar a los muertos o negar la divinidad de Cristo. El engaño puede surgir en pequeñas frases que, al repetirse, moldean lentamente el pensamiento del creyente.
Es como una semilla que brota sin que nadie lo perciba, hasta transformarse en una planta dañina que contamina el jardín de la fe. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, Pablo advierte que el propio Satanás se disfraza de ángel de luz. Esto indica que el mal puede presentarse de forma atractiva. Si el enemigo puede actuar así, ciertamente Ninja One understands that IT teams today are stretched thin, trying to manage too many disconnected tools. So they built a platform that brings them all together. Ninja One unifies endpoint management, autonomous patching, backup, and remote access into a single intelligent platform. That means fewer tools, lower costs, higher efficiency, and a team that has the bandwidth and confidence to stay ahead. Unify IT to simplify work with Ninja One. Learn more at ninjaone.com. Hey, I just Venmo'd you for rent. Nice. Now I can instantly spend it whether I'm checking out online with Venmo or using a Venmo debit card. Say more. More exactly. Because the more you do with Venmo, the more you get. Like earning up to 5% cash back with Venmo Stash on a bundle of brands. So, order more pizza. The math demands it. Get the Venmo debit card. Venmo Stash bundle terms and exclusions apply. See terms at venmo.me/stash terms. Venmo checkout not available at all merchants. Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Ciertamente puede influir hasta en la manera en que algunos se expresan en las letras musicales, sutilmente. No todo artista está consciente de estar produciendo algo problemático. Aún así, la consecuencia puede ser una congregación alimentada por pequeños desvíos doctrinales. El discernimiento, entonces, es fundamental. Esto incluye orar pidiendo sabiduría, estudiar la Biblia a fondo y dialogar con hermanos maduros en la fe cuando surgen dudas. Así como debemos verificar la procedencia de un alimento antes de comerlo, también necesitamos evaluar las alabanzas antes de incorporarlas en la comunidad. En muchas iglesias, sacar a relucir que una canción querida pueda ser potencialmente antibíblica puede generar incomodidad. Hay quienes temen desagradar a miembros que tienen un fuerte apego emocional a ciertas melodías. Sin embargo, la propia Biblia nos anima a mantener la pureza de la enseñanza. En Gálatas capítulo 1 versículo 8, Pablo advierte que aun si alguien predicara un otro evangelio, debería ser rechazado. El mismo principio se aplica a la música. Si la letra contradice la esencia del evangelio, aunque sea famosa o amada, necesita ser reevaluada. No se trata de condenar a personas, sino de preservar la verdad divina. El objetivo no es crear polémica o señalar con el dedo, sino sacar a la luz lo que realmente edifica a la Iglesia. En Efesios capítulo 4 versículo 15, Pablo habla sobre seguir la verdad en amor. Esto implica confrontar el error con la motivación de corregir y proteger al pueblo de Dios. Cuestionar no significa crear divisiones. Puede, de hecho, fortalecer el cuerpo de Cristo, pues realinea la alabanza con la voluntad del Señor. La música es parte vital del culto, y el celo por esta área refleja el cuidado del rebaño en su totalidad. Así, por más costoso que parezca, es necesario tener el coraje de analizar cada letra y, de ser el caso, sustituirla por algo más fiel al texto bíblico. El fundamento de toda doctrina cristiana es Cristo crucificado y resucitado. Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 2 versículo 2 que no se propuso saber nada más que a Jesucristo y a este crucificado. Si una canción no señala de forma clara la cruz, el amor de Dios revelado en Jesús, el perdón de los pecados y la esperanza de la vida eterna, debemos preguntar, ¿qué mensaje está siendo transmitido? La fe cristiana no es una religión de autoayuda, ni un movimiento de exaltación humana. Todo gira en torno al sacrificio de Cristo y su victoria sobre la muerte. Nuestra adoración debe girar en torno a esto. Si las letras exaltan experiencias personales, sentimientos o incluso seres celestiales, pero colocan a Cristo en segundo plano, hay algo mal. La Iglesia no existe para el entretenimiento de las personas, existe para proclamar la gloria de Dios y discipular naciones. En Mateo capítulo 28 versículos 19 a 20, el Señor comisiona a sus discípulos para hacer otros discípulos, bautizándolos y enseñándolos. La música forma parte de esta enseñanza.
Si está centrada en Cristo, edifica y conduce al arrepentimiento y a la fe. De lo contrario, puede confundir corazones. Si al analizar algunas de estas canciones concluimos que no reflejan el mensaje bíblico, ¿qué hacer? El primer paso es reconocer que, a veces, nos falta profundidad teológica. Un segundo paso es dedicar tiempo para estudiar las letras antes de introducirlas en los cultos. Y por último, la solución pasa por la oración y el retorno a la simplicidad del Evangelio. Cristo, nuestro Salvador, debe ser el gran tema de toda alabanza. El Salmo 40, versículo 3, declara que Dios coloca en los labios del fiel un nuevo cántico. Este nuevo cántico no se limita a una melodía moderna, sino a una renovación de la mente por la palabra. Cuando purificamos la alabanza de influencias extrañas, abrimos espacio para canciones que verdaderamente glorifican al Señor. El resultado es una congregación más fuerte, unida y sensible al Espíritu Santo. Debemos tener humildad para reconocer que todos podemos errar. Si introducimos canciones contrarias a las Escrituras en algún momento, Dios es misericordioso para perdonarnos y guiarnos a una adoración más bíblica. El corazón contrito es lo que Él no desprecia, conforme al Salmo 51, versículo 17. La alabanza restaurada nace de un arrepentimiento sincero y de un deseo genuino de honrar solo al Señor. Después de recorrer varios capítulos sobre canciones que, aunque famosas, pueden traer enseñanzas alejadas de las verdades bíblicas, emerge la importancia de mantenernos cerca de la palabra de Dios. Leer, estudiar y meditar en las Escrituras es la manera más segura de discernir lo que viene o no del Señor. Jesús, al ser tentado, usó la propia Escritura para resistir al enemigo, como vemos en Mateo capítulo 4, versículo 4. También necesitamos conocer la palabra lo suficiente para identificar cuándo algo suena bonito, pero no es correcto. Aunque algunos cuestionen si este celo no sería excesivo, recordemos que amar a Dios incluye amar su verdad. En Juan capítulo 14, versículo 6, el propio Cristo se presenta como el camino, la verdad y la vida. Seguirlo implica tener compromiso con lo que Él enseñó. Cada canción entonada en la iglesia debe reflejar esta verdad. La música no es una forma de entretenimiento meramente estético, sino un canal de enseñanza, consuelo y exhortación. Si, por lo tanto, percibimos que algunas letras transmiten mensajes equivocados, debemos corregirlas o excluirlas de nuestro repertorio, buscando la edificación de todos los hermanos. Hemos llegado al final de nuestro recorrido, pero la reflexión no termina aquí. Este es solo una invitación para revisar constantemente lo que cantamos, escuchamos y propagamos en nuestras iglesias. La palabra de Dios debe ser la guía. Cuando ella es honrada, la adoración se vuelve vigorosa y auténtica, pues nace de una relación genuina con el Creador y es alimentada por la verdad inquebrantable. La música cristiana tiene poder, puede traer cura al alma, llevar a pecadores al arrepentimiento y hacer que corazones se prosternan en santo temor. Sin embargo, cuando se aleja del Evangelio, corre el riesgo de sembrar confusión y alejar corazones de la esencia de Cristo. Tú, que has llegado hasta aquí, eres desafiado a difundir la importancia de una alabanza centrada en la Biblia, anunciando a todos que cantar el nombre de Jesús es mucho más que repetir melodías bellas, es proclamar vida, esperanza y salvación. Avancemos, pues, con fervor y discernimiento, ofreciendo al Señor solo aquello que lo exalta verdaderamente. Que cada palabra cantada sea fruto de un corazón rendido, agradecido y transformado por aquel que nos amó primero. Que Dios, en su infinita gracia, haga florecer en nuestro medio cánticos que honren el nombre de Cristo y conduzcan a muchos a la poderosa presencia de nuestro Rey eterno.